El tema de la muerte es algo que la mayoría de las personas evaden, porque consideran que no es necesario traerle más complicaciones a la vida de las que ya tienen. También lo normal es que la gente mire la muerte de otros, pero considere que la suya todavía está distante, que todavía hay tiempecito. Pero con una realidad como la que nosotros estamos viviendo, no es fácil dejar de pensar en la transitoriedad de la vida. Y esto nos encara con lo que es la fragilidad de la vida humana. Cuando empezamos esta pandemia, parece como si fuera mucho más fácil que una persona adulta mayor en cualquier parte del mundo fuera atacada por este virus. Entonces eso hizo que los mayores nos guardáramos, nos cuidáramos mucho, nos sentíamos más frágiles y vulnerables que en otras circunstancias. Pero con el paso del tiempo hemos visto que esta vulnerabilidad también es para los más jóvenes, para aquellos que están llenos de vida, para aquellos que respiran juventud por todos los poros de su piel. Esto hace que nosotros pensemos de forma diferente y que nos tomemos un tiempecito para reflexionar. Un tiempecito para reflexionar en un tema como este fue el que se tomó Salomón. No sabemos cuánto tiempo estuvo meditando en esto, pero sí podemos ver el resultado de sus pensamientos, de todas aquellas cosas que logró consignar en este libro de Eclesiastés. Y él llegaba a conclusiones que podemos llamar muy negativas, como en las cuales nos mostraba un lado muy oscuro de la vida, pero que es importante que lo miremos y que lo miremos como un todo. Porque Salomón está tan hastiado de tantas cosas que hizo, que buscó, que vivió, que atesoró, que llega a decir que la vida toda es un absurdo. Y esto lo condensa de forma muy especial en Eclesiastés en el capítulo 2, a partir del versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Consideré entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo ya hecho? Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo, pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido y lo mismo mueren los sabios que los necios. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si éste sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. Pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es absurdo. Padre, gracias, Señor, por este desafío tan grande que hay en tu palabra, Señor.
Señor, te pedimos que en momentos de la vida en que hemos visto que todo es absurdo y un sinsentido, Señor, tú nos hables y te manifiestes ante nosotros, Señor. Señor, permite que comprendamos, Señor, el contenido exacto de esta palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a pasar de esos estados de evaluación tan negativa a un estado de evaluación realista, Señor. Y eso solo lo podemos lograr si estamos pegados de tu mano, Señor. Te clamamos por ayuda, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Salomón entonces estaba quejándose. Era una queja permanente. Pero vamos a mirar todo el texto completo y a pedirle al Señor que nos permita pasar de esos estados propios de queja a una gratitud plena. Pero es necesario que comprendamos todos los aspectos sobre los cuales está reflexionando Salomón. Y él empieza diciendo que así como la luz tiene más beneficio que la oscuridad, que las tinieblas, entonces la sabiduría tiene muchos más beneficios que la insensatez. Y en este aspecto está hablando igual a como nos habla en Proverbios, donde hace ese elogio tan grande a la sabiduría y nos pide que no seamos necios, sino que analicemos y que entendamos que ese principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor del Señor. Pero cuando él sigue haciendo su propio análisis, parece que todo esto se le hubiera olvidado. Y vemos a un Salomón que él no se siente satisfecho con lo que piensa al final de sus días. Y vamos a mirar cómo él hace este tipo de reflexiones. Entonces empieza diciendo, pero el sabio y el necio, finalmente todos van a terminar en el mismo lugar. Todos van a morir y ambos van a ser olvidados, independiente de aquello que hagan, por grande que sea. Entonces, ¿qué sentido tiene tanto afán que yo he tenido en mi vida? ¿Qué sentido tiene tanta búsqueda de la sabiduría? Y en su mente hay una respuesta, y es, pues no tiene ningún sentido. Esto es simplemente algo como repugnante, algo que aborrezco. Y sigue él con sus pensamientos y dice, si todos estos afanes que yo he tenido por ser sabio, si todos estos afanes que he tenido por acumular tantas cosas no son suficientes para detener la muerte, si la muerte me trata de la misma forma que trata a un necio, entonces ¿esto qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que yo trabaje tanto para que luego el fruto de todo ese trabajo que yo tengo sea para un sucesor? Todo aquello en lo que me desgasté día tras día y aún noche tras noche, un día va a ser para otra persona. Y sigue Salomón con sus reflexiones diciendo, y lo peor de todo es que ni siquiera conozco la capacidad que tendrá este sucesor. Puede que no tenga ninguna sabiduría, pero aún así él se adueñará de todo aquello que con tanto esfuerzo y sabiduría yo logré construir. Esfuerzo, sabiduría, conocimientos y una cantidad de bienes para alguien que nunca movió ni un dedo para ayudarme en esta dura labor. Esto sí que es un absurdo. Entonces dice Salomón, ¿cómo con todos estos pensamientos que son reales no voy a descorazonarme y no voy a aborrecer toda la vida? ¿Cómo no voy a aborrecer todos esos afanes que tuve si todo esto termina con la muerte? Pero todo aquello que yo he sembrado, aquello que he guardado, todo aquello que he atesorado, no me lo puedo llevar cuando me muera, sino que le va a quedar a un sucesor.
Ni siquiera esas noches de insomnio me podré llevar, sino que mis días y mis noches de arduo trabajo, todos serán para otra persona. Qué panorama tan oscuro, qué frustración la que vemos en Salomón, qué forma tan negativa de ver la vida y las circunstancias, qué manera de pensar tan triste para un hombre que fue distinguido entre todos los gobernantes del mundo por su sabiduría, por sus riquezas, por el esplendor de los placeres que se brindaba y que brindaba a otros. Para Salomón, hasta este punto todo era vanidad, un duro trabajo, un sinsentido de la vida. Pero miren qué cambio tan maravilloso el que da. Y lo leemos a partir del versículo 24. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Entonces aquí lo que podemos destacar es cómo él cambia de esa queja permanente a gratitud. ¿Y cuándo cambia a gratitud? Cuando ve que la fuente de la sabiduría, del conocimiento, de la alegría, aún la fuente del trabajo y del disfrute del mismo, proviene de la voluntad del soberano creador. Entonces, ¿cómo es posible que veamos dos posiciones tan diferentes ante un mismo hecho real? El maestro es el mismo, las circunstancias son iguales. Es decir, la vida sigue siendo efímera, transitoria. Igual muere el sabio que muere el necio. Igual se dejan los bienes aquí en la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? El cambio se dio en la mente y en el corazón del maestro, cuando él miró la perfecta voluntad del soberano creador. Fue cuando Salomón pasó de la queja a la gratitud, porque sus circunstancias no cambiaron. Cambió él en su interior, porque pasó por un momento de mirar las cosas debajo del sol a poner su mirada más allá del sol. Cuando Salomón puso su mirada en Dios, al menos por un momento, vio que la transitoriedad de la vida no era un motivo de queja, sino un motivo de gratitud. Esa es la invitación para nosotros, a que nosotros pensemos en nuestra posición frente a esta vulnerabilidad, fragilidad o transitoriedad de la vida. ¿Nos quedamos en la queja o nosotros pasamos a la gratitud? Todos sabemos que un día vamos a morir, cada día estamos más cerca de morir, pero la realidad es que nosotros no tomamos en serio esta transitoriedad y esta brevedad de la vida. Nosotros la aceptamos, pero no la comprendemos o no la queremos comprender. Porque si así lo hiciéramos, si de verdad nosotros nos detuviéramos a pensar en esto de la forma como Dios piensa, entonces nuestra forma de pensar y de vivir serían transformados. Nosotros sabemos que somos vulnerables, pero esto cambia nuestro estilo de vida. Si pensamos en el mundo entero, no tenemos una respuesta única. Esto es algo que cada uno de nosotros debe responder. Porque cada uno de nosotros, tú y yo,
podemos tener formas diferentes de pensar, de vivir. Podemos tener formas diferentes de invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos. Podemos ser de aquellas personas que invertimos todos nuestros esfuerzos en cosas que son tan temporales como nuestra vida. Entonces, si empezamos a pensar en función de cuánto va o no a durar nuestra vida y lo que va a pasar con aquello en lo que hemos invertido nuestro tiempo, podemos quedarnos en la queja. Podemos quedarnos en la queja cuando pensamos que no solo nuestra vida es breve, sino que es breve todo lo que en ella hacemos. Entonces no le encontramos sentido a la vida. Pero si somos de las personas que entendemos que no nos creamos a nosotros mismos, que el diseño de la vida no depende de nosotros, sino que depende del soberano creador, pues tenemos una óptica diferente. Entonces nosotros pensamos que igual que somos nosotros temporales, son temporales las cosas que Dios mismo nos da, pero que son bendiciones con las cuales Él rodea y engrandece nuestra vida. Entonces pensamos que somos transitorios en esta vida, que somos temporales, claro que sí, pero que lo que hacemos aquí, que lo que vivimos aquí, lo vivimos con un sentido de eternidad. Así que invertimos nuestra vida en algo que permanece. Y eso que permanece es Cristo en nuestra vida. Esa vida en Cristo no se marchita, sino que trasciende. Cuando nosotros tenemos esta vida que a veces es contradictoria y superficial, y la vivimos con estos sinsabores de no podernos llevar aquello que hacemos, de no poder sobornar a la muerte por lo mucho que tenemos, entonces nosotros nos vamos a llenar de miedos y de rabia, nos vamos a quejar en todo momento, nos vamos a llenar de angustia, porque tenemos esa sensación de perder esfuerzos y de perder aquello que hemos hecho. Pero cuando nosotros entendemos que no vamos a estar aquí en esta tierra debajo del sol para toda la vida, pero que Dios nos garantiza, nos promete que cuando este cuerpo ya no esté, nosotros vamos a tener una vida eterna con Él, entonces nosotros pasamos de quejarnos a ser agradecidos, nosotros pasamos de la queja a la gratitud y nosotros vivimos vidas en plenitud. ¿Y saben algo? Vivimos vidas en plenitud, aún en aspectos tan controversiales para muchos como el trabajo, porque nosotros encontraremos en el trabajo esa fuente de satisfacción para nuestra vida terrenal. Nosotros no nos quejaremos del trabajo y no entenderemos que es un castigo que Dios impuso sobre nosotros, sino que es una bendición que Dios nos da. Nosotros pasamos de la queja a la gratitud, aún en asuntos como el trabajo, cuando entendemos que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Entonces, todo el trabajo que nosotros tenemos hoy, no pensamos que sea algo efímero y que lo que obtenemos de ese trabajo lo vamos simplemente a gastar en todos los placeres y deleites, sino que pensaremos en dejar a otros. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando valoramos lo que hacemos, pero también cuando valoramos a aquellos que vienen tras de nosotros. Ahora, cuando hablamos de una herencia, cuando hablamos de dejar algo, no es solo pensar en bienes materiales. Cuando nosotros verdaderamente amamos a los que vienen detrás de nosotros, cuando pensamos en las siguientes generaciones, sean o no de nuestra familia, pensamos en dejar herencias de tesoros que no se corrompen aquí en la tierra,
Pensamos en tesoros, que no hay que cuidar de ladrones, que no hay que cuidar del deterioro normal. Pensamos en tesoros que todos los días van a crecer allá en el cielo. Pensamos en dejar a nuestras generaciones un tesoro incorruptible. Pensamos en dejarles a Dios y su palabra. Pensamos en delegar, en dejar en ellos como herencia nuestra fe. Una fe que no muere cuando nosotros morimos, sino una fe que cobra vida precisamente cuando morimos, porque tenemos la plena certeza de una vida más allá de la muerte. Así que nosotros pasamos de queja a gratitud y vivimos vidas plenas cuando tenemos esta certeza de no terminar aquí, cuando por cualquier circunstancia este cuerpo fallece. Porque nosotros tenemos un sentido de eternidad sembrado en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor sembró en nosotros. Y eso es lo que nos permite vivir vidas plenas debajo del sol con un sentido de eternidad. Porque lo que hacemos tiene trascendencia más allá del sol. Y trascender no significa dejar de ser terrestres o temporales. Tampoco significa aislarnos cuando las circunstancias se ponen difíciles. Trascender no significa que pensemos como en salvarnos a nosotros, sabiendo que muchos otros están en peligro. Por el contrario, vivir una vida plena aquí significa hacerlo de la mejor manera posible para nosotros y para otros, porque eso es una forma de mostrar gratitud, una gratitud a Dios que nos ha bendecido con esta vida y con muchos dones materiales y dones espirituales. Pasamos de la queja a la gratitud, porque al final de cuentas entendemos que esta vida no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor y que Él espera que la usemos para honra y gloria de su nombre. Algo que nos puede ayudar a comprender mucho más esto es pensar cuánto es nuestra vida comparada con el concepto de eternidad. David lo plasmó de una forma hermosa. Lo plasmó en el Salmo 39, un salmo en el cual David le dice al Señor desde lo más profundo de su ser: Señor, hazme saber el límite de mis días. Hazme saber el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado, mi Señor, y ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal, como un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias, Señor, son las riquezas que amontona el hombre, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Mis amados, y esa esperanza puesta en el Señor es la que verdaderamente nos permite dejar de quejarnos ante todas estas circunstancias adversas. Es pasar a dar gracias al Señor, a vivir con este sentido de gratitud por lo que el Señor nos da. Y aún lo corto de nuestra existencia es algo que debemos agradecer al Señor y darle gracias, porque Él no nos dice hasta cuándo vamos a vivir. Esa es una plegaria del salmista, y cuántas veces nosotros también la hacemos. Pero miren, es cuando nos sentimos frágiles,
que comprendemos que nuestra vida, por más años que haya sumado, es nada comparada con la eternidad. Entonces lo que sí es absurdo es pensar en gastar nuestra vida en cosas que se van a quedar aquí. Es invertir todo nuestro esfuerzo y darle prioridad en esta vida a cosas que no nos vamos a llevar. Mis amados, la muerte no se soborna con riquezas. La muerte no se soborna con sabiduría. La muerte no se queda simplemente aquí a nuestro lado disfrutando de los placeres que nosotros disfrutamos. La muerte tiene un sentido especial. Y la muerte, aunque nos parezca dura, dolorosa, injusta, la muerte cumple con un propósito, y es llevarnos a la presencia del Creador. Pero esto es algo que depende de ti, que depende de mí, de cada uno de nosotros. Tú dirás, no, eso depende de Dios. Pues déjame decirte que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para comprobarte, para comprobarle al mundo entero que nos creó para que un día pasemos con Él la vida eterna. Pero Él nos dio libre albedrío. Y este sentido de fragilidad nos invita a la sensatez de usar el libre albedrío para hacer aquello que no deshonre a Dios en esta vida. Utilizar esta vida con la sabiduría que Dios nos ha dado, para que lo busquemos, para que lo amemos, para que pretendamos que cada minuto que vivimos sea de honra y gloria para Él. Eso es lo que le da un verdadero propósito a nuestra vida. Ese es el sentido real de nuestra vida. Porque el todo del hombre es temer a Dios. Es eso lo que debemos hacer. Es un temor reverente. Es un temor que hace que el soberbio se vuelva humilde. Pero también es un temor que permite al pobre y al que carece de tantos recursos en este mundo sentirse el más rico, el más amado, el más cuidado. Porque sabe que el soberano creador tiene buen cuidado de él. Yo no sé qué tipo de análisis hagas ahora que esta pandemia grita a voces que nuestra vida es transitoria, que somos frágiles, vulnerables, que un tapabocas nos puede ayudar a prevenir contagios, pero tú sabes que la facilidad de exposición es muy grande y que este virus es solo una de las infinitas causas por las cuales tu vida o la mía pueden llegar a su final. Pero hay una circunstancia, una única circunstancia que te va a permitir vivir con la certeza de no morir para siempre, con la certeza de un cuerpo que muere, pero un espíritu que trasciende, porque va a su Creador. Y esa única manera de tener la certeza es recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, como el Señor de tu vida, pasando tiempo con Él, dándole honra, honor y gloria cada día de tu vida, diciéndole: Señor, yo te entrego mi vida, Padre, porque tú eres el que le da un verdadero sentido a mi existencia. Que Dios te bendiga.